Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión correspondiente al entrenamiento para la certificación. El día de hoy nos toca revisar administración de indicadores claves de riesgos. Vamos a ver aspectos vinculados con el diseño, la implementación, tipologías y gestión de indicadores. Bueno, lo primero que tenemos que entender que los indicadores tienen por definición o tienen por naturaleza ser medidas o métricas que nos permitan valorar y en el tiempo hacer seguimiento a la evolución específicamente de ciertas situaciones. Si hablamos de indicadores de riesgos, pues el propósito de un indicador clave de riesgo es poder identificar riesgos claves en el tiempo. Entonces, las características, los atributos de un indicador de preferencia se requieren que sean cuantificables, que sean cuantitativos, que sean objetivos, es decir, que no sean apreciaciones a juicio experto, que sean trazables para garantizar la integridad de la información, para verificar la data, la procedencia de la información, que sean comparables, de tal manera que me permitan compararlos estos en el tiempo, sean informativos, obviamente todo indicador tiene que proveer algún tipo de información, y sobre todo que sean precisos, que puedan proveer información de forma precisa con respecto a una exposición de riesgos. Entonces, tomando en cuenta estos atributos, vamos a ver que existe una serie de indicadores que están ya definidos como parte de la gestión o de las buenas prácticas y que están involucrados con respecto a el tiempo en que estos indicadores sirven. Entonces, por ejemplo, podemos tener indicadores históricos, indicadores que me sirven para evaluar la evolución histórica de ciertos acontecimientos. Por ejemplo, indicadores basados en pérdidas. Yo acumulo 30 días del mes y a fin de mes reporto las pérdidas materializadas. Entonces, mide el pasado, ¿no? Podemos hacer monitoreo de los indicadores en el pasado. Los indicadores en tiempo real o semi-tiempo real son indicadores que están midiendo en el momento presente una situación que se está ejecutando. Por ejemplo, un indicador transaccional. Podemos tener, por ejemplo, un reporte del sistema que nos indique en este momento cuál es el saldo promedio de efectivo de las oficinas y contrastar el saldo que tienen en estos momentos en la oficina con respecto a su límite de efectivo. Por ejemplo, ese es un dato meramente transaccional que puede medir en el momento que se hizo la operación, se hizo la transacción, conocer cuál es la información que se está solicitando. Y tenemos indicadores también que son llamados leading indicator, indicadores adelantados, que tienen por propósito proveer información con respecto a una tendencia, a un posible comportamiento. Por ejemplo, indicadores que miden las tasas de quejas y reclamos de clientes. Puede darse el caso que en algún momento en el tiempo este comportamiento sea estacional. Entonces nosotros podamos saber que de repente, luego de una campaña de créditos, tengamos un incremento en quejas y reclamos. Entonces, de repente, si sabemos que este comportamiento se da recurrentemente, podríamos tomar en cuenta esta información para tomar algún tipo de estrategia que permita obviamente minimizar quejas y reclamos, por lo tanto, daño de imagen. Entonces, la naturaleza de estos indicadores es permitir identificar en función al tiempo de la información qué situaciones de riesgo nos pueden ser de utilidad. Por ejemplo, a mí me conviene de repente tener información histórica de las pérdidas. Y esa información histórica de las pérdidas la voy a seguir a través de un indicador histórico, ¿no? El KRI de pérdidas, por ejemplo. O de repente a mí me conviene medir en tiempo real cómo va la evolución de algún aspecto transaccional y por lo tanto de repente me corresponde mirar, por ejemplo, indicadores transaccionales para tener obviamente una idea de cómo estos se vienen desempeñando pues en estos momentos. Puede ser una idea bastante interesante tener ese tipo de información. O tener indicadores que nos permitan medir, por ejemplo, la tendencia de ciertas condiciones, de ciertas situaciones que obviamente también me pueden reportar algún tipo de riesgo. Entonces, vamos a ver que este universo de indicadores también se pueden organizar ya no por el tiempo en el cual se captura la información, sino sobre la base del proceso que administra. Por ejemplo, puede hacer que yo tenga indicadores KRIs, los indicadores clave de riesgo, son Key Risk Indicator, son indicadores claves que me permiten medir cambios relevantes en los riesgos de la organización. Pueden ser a nivel de riesgo inherente o a nivel de riesgo residual, pero me permite medir, por ejemplo, la tendencia o los cambios con respecto a los riesgos que como organización estamos expuestos.
también puede servir para medir pérdidas. Dado que la pérdida es el riesgo materializado, pues también puedo estar evaluando este componente del riesgo materializado, ¿no? Otro tipo de indicador que se suele ver son los indicadores basados en controles, los Key Control Indicator, KCIs, que normalmente miden evolución de controles. Desde el punto de vista de la evaluación de los KCIs, tenemos indicadores que miden la efectividad de un control o el cumplimiento de un control. Por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de, digamos, auditoría, normalmente auditoría tiene controles claves. Entonces, si se hace un seguimiento a los controles claves, podríamos tener el seguimiento de estos indicadores claves en el tiempo. Entonces, de repente, nosotros podemos tener ciertos controles que nos permitan, por ejemplo, evaluar en el tiempo cómo estos controles se vienen materializando. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un control de caja, por ejemplo, no control de efectivo. Si es que cada vez cuando hacemos una auditoría de caja, encontramos que estamos dentro, cuadrada, la caja cuadrada en pocas palabras, y obviamente tener una idea de que si es que estos riesgos están, o estos procesos, por ejemplo, se están cumpliendo dentro de los parámetros, por ejemplo, existentes. Entonces, si yo hago una auditoría, voy a verificar, por ejemplo, el cumplimiento de ese control. Entonces, ya me da una idea de cómo este tipo de controles se vienen dando. Tenemos también otro tipo de indicador que son los KPIs. Los KPIs mayormente están vinculados a la ejecución de procesos. Entonces, si yo estoy monitoreando la ejecución de ciertos procesos, estos procesos pueden representarme una situación de riesgo. Por ejemplo, quiero evaluar el desempeño de los procesos vinculados al desembolso de créditos. Entonces, de repente yo puedo ver cuántos créditos se vienen desembolsando y cuántos créditos, por ejemplo, se vienen desembolsando con observaciones. Entonces, si para mí este tipo de indicador me representa algún tipo de riesgo, podría estar viendo, por ejemplo, qué tipo de indicadores se presentan, por ejemplo, con desviaciones al promedio o de repente no representan una situación, digamos, atípica, no representan una situación atípica y esto obviamente para mí puede generar algún tipo de riesgo. Entonces, muchas veces este tipo de situaciones pueden, eh, por ejemplo, darnos idea de ciertas situaciones donde el riesgo puede estar latente. Entonces, por ejemplo, a mí me puede preocupar ciertos procesos porque estos procesos están expuestos a riesgos. Obviamente yo voy a ver mis riesgos claves y voy a ver qué indicadores puedo disponer para monitorear estos riesgos claves. Por ejemplo, a mí me preocupa las multas y sanciones. Entonces, yo quiero ver mensualmente cómo se comportan las multas y sanciones, cómo se están manifestando, materializando estas pérdidas. O de repente me interesa saber en el indicador qué procesos son los que vienen materializando las mayores pérdidas. Entonces, ya es cuestión de cómo yo ordene la información para poder representar este tipo de datos. Esos son pérdidas que pueden estar asociadas a procesos o mala ejecución de controles. Entonces, ya va a depender qué es lo que yo quiero representar para poder construir un indicador. Hay que mencionar que dentro de esto, el KPI está enfocado directamente a proceso, mide aspectos vinculados, por ejemplo, con la productividad, con el desempeño, con la eficiencia de los procesos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo se vienen ejecutando los procesos que hoy tenemos como negocios. Entonces, por ejemplo, se nos puede ocurrir medir, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, cuántas incidencias o cuántas horas acumuladas de interrupciones tenemos por desempeño, por mal desempeño de los sistemas. Eso mide específicamente el desempeño del proceso de TI. Entonces, de repente eso es un indicador que mide cómo viene gestionándose los procesos de TI. O de repente, quiero ver cuántos procesos automatizados requieren algún tipo de intervención manual. Entonces, también me da una referencia de qué procesos o qué cantidad de procesos que son automáticos están de repente mal diseñados y eso me ocasiona
pues, intervención manual para resolver. Todo KPI mide procesos. Y muchos de estos KPIs pueden proveer información de riesgos, sin que expresamente sean de riesgos, o sea, representan puntualmente fallas o errores de procesos. Entonces, muchos de estos KPIs suelen existir en la empresa. Hay que ver cuáles de esos KPIs me pueden sumar de cara a riesgos claves de la organización. No todo KPI puede interesarme. De repente, la rotación del personal. Salen 200, entran 200. Ok, ¿cuál es el riesgo? Si entran 200 y salen 200. No, el riesgo está en que hay muchas personas que entran y salen. Ok, eso es algo inherente a cualquier actividad económica. ¿Cuál es el riesgo? No es que los procesos pueden estar, se pueden estar equivocando en la ejecución de procesos. Ah, esa es otra cosa. Entonces, sería cuestión de evaluar si es mejor ese indicador, cuántas personas salen y entran, o cuál es la rotación de personal o qué porcentaje de rotación de personal se dan en procesos críticos o claves del negocio. Ya cambió la figura. Entonces, hay ciertos indicadores claves que están vinculados a procesos que pueden proveer algún tipo de información, pero hay que de repente replantear el indicador para que tenga mucho más sentido. Entonces, si yo digo, ¿qué porcentaje de procesos claves y críticos del banco presentan, por ejemplo, alta rotación del personal? Ah, si veo que más del 50% de procesos críticos de la empresa tienen alta rotación del personal, entonces eso sí puede ser preocupante, porque eso es una alerta de riesgo. Estamos hablando de que estos puestos críticos de la empresa tienen una alta rotación. Y si es que eventualmente sucede algo, hasta puede afectar la continuidad operativa de ese proceso. Entonces, tenemos que entender qué es lo que nos representa una situación de riesgo para describirlo. Los KPIs, como dijimos, pueden revelar la eficacia o el cumplimiento de un control. Muchas veces tenemos controles que mitigan riesgos. Si un control no es efectivo, es más probable que el riesgo se materialice. Si un control es efectivo, es menos probable. Entonces, de la matriz de riesgos, yo voy a tener indicadores de riesgos. De la matriz de controles, yo puedo desarrollar controles y monitorear controles en el tiempo. Es decir, puede hacer que yo tenga ciertos controles claves. Auditoría tiene controles claves. Controles que midan los estados financieros, los temas regulatorios, controles que ven procesos de caja, controles que ven aspectos tecnológicos. Entonces, esos controles claves, si yo tengo una recurrencia de monitoreo, podría tener mes a mes información que me represente, por ejemplo, cómo evolucionan estos riesgos. Entonces, si yo estoy evaluando el desempeño de un control en el tiempo, es decir, hago análisis muestral mes a mes y veo, por ejemplo, el cumplimiento de la política de cliente. Entonces yo monitoreo por 6 meses ese indicador y veo ese control y veo si es que se está cumpliendo la política de cliente. Entonces puede ser que agarre un análisis muestral, puede ser que evalúe ciertas características del control y verifique el cumplimiento del control. Entonces eso me puede dar una idea de qué tanto el riesgo está expuesto o no, vinculado desde el punto de vista del control. Y los clásicos KRIs, los Key Risk Indicator, pues digamos, son por definición los indicadores que maneja el área de riesgos. Muchos de estos indicadores deben tener niveles de alerta, ¿no? Deben tener niveles que permitan determinar cuándo el riesgo es aceptable, cuándo el riesgo es tolerable o a partir de qué tramo el riesgo se vuelve inaceptable. Entonces, imaginemos, yo tengo un indicador de riesgo que mide, por ejemplo, la evolución de pérdidas. Y yo digo, por ejemplo, si es que la evolución de las pérdidas exceden más del 70% en menos de 6 meses, cabe decir, es decir, que no vamos a llegar a diciembre dentro de los parámetros de aceptación y tolerancia, es posible que de repente a fin de año ese proceso se exceda el apetito y hay que evaluar a mitad de año qué está propiciando las principales pérdidas, por qué estamos perdiendo más de lo debido. Entonces puede propiciar un análisis, una evaluación y determinar con ello las causas reales que están propiciando dichos riesgos. Hay que entender que estos KRIs son útiles porque permiten medir de forma preventiva riesgos. Entonces,
¿Puedo yo tener una alerta de riesgo a través de un KRI? Sí, claro. ¿Puedo tener un Ujú. indicador que me mida, por ejemplo, desde el punto de vista, por ejemplo, de seguridad? ¿Cuántos intentos de accesos no autorizados estoy teniendo a una base de datos? De repente quiero monitorear esa actividad porque a mí me preocupa que hayan intentos de accesos no autorizados. Entonces, si es que ese indicador me provee esta data y para mí eso es un riesgo relevante, podría ser que la evaluación vinculada con este incidente sea mayor. Entonces, por ejemplo, si yo digo, si hay, por ejemplo, un dato, ¿no? Hasta 50 intentos de accesos no autorizados y el sistema lo detecta, pues está bien, no hay problema. El problema sería que se me escape un intento de acceso, mejor dicho, que se materialice un intento de acceso no autorizado. Ahí estaría reflejando que mi control está fallando, o por lo menos que no está capturando todos los eventos que yo creía que podía tener. Entonces, cada uno de estos KRIs pueden representar una tendencia, pueden representar una situación potencial de riesgo, puede proveer información con respecto a ciertas situaciones que pueden comprometer pérdidas, controles, falla de procesos, en general, hacerle seguimiento o monitoreo a los riesgos operativos vía indicadores de la forma más adecuada. ¿Cuál Ujú. es? ¿Sí? No, Ah, estoy ya, ok, atenta. ok. Por ejemplo, hablamos de seguimiento y de monitoreo. ¿Cuál es la diferencia? El seguimiento es un proceso continuo. El monitoreo es un proceso esporádico. Entonces, yo monitoreo la evolución de las pérdidas. Mes a mes, monitoreo. Y de repente, de forma diaria, hago seguimiento al cumplimiento, por ejemplo, de controles. Entonces, diariamente monitoreo, perdón, diariamente hago seguimiento para verificar si es que se están cumpliendo la entrega de los reportes regulatorios. Ah, ya, perfecto. Sí, tengo que hacer seguimiento, porque es un seguimiento diario, continuo. De repente yo solamente monitoreo de forma mensual la evolución de pérdidas. Sí, claro, también tiene sentido. Entonces, hay que diferenciar la estrategia para seguimiento o monitoreo. Hay algunos riesgos que por su naturaleza pueden ser seguidos, ¿no? Que se les puede hacer algún tipo de seguimiento. Pero hay otros procesos que de repente no necesitan esta situación y tienen, por ejemplo, un monitoreo periódico. El procedimiento es un monitoreo periódico para seguirlo. Caso típico, los eventos de pérdida. Los eventos de pérdida se les hace monitoreo mensual, no se les hace un seguimiento diario. Hay que entender que como parte de esta naturaleza de indicadores, muchos de los indicadores que hoy existen no necesariamente reflejan la realidad de los riesgos de la organización. Es decir, no reflejan los riesgos claves de la empresa. Entonces, allí nosotros tenemos que ver qué tenemos que rediseñar para poder reflejar riesgos claves. Entonces, de repente, si para mí el riesgo clave es el fraude, entonces tengo que monitorear el fraude en el tiempo para ver cuántos de estos se vienen materializando, en qué canales, en qué productos, en qué procesos. Todo esto va a formar parte de la necesidad de desarrollar indicadores que me permitan identificar zonas de riesgo, que me permitan anticiparme ante situaciones posibles y que pueda a través de las mismas minimizar las pérdidas. La idea de tener estos indicadores es que me permite ayudar en los procesos y también en los recursos humanos de cara a los riesgos que se presentan. Entonces, son situaciones en las cuales yo debo presentar para poder evaluar el cumplimiento de las mismas. Entonces, vamos a ver que dentro de estos procesos, dentro de estos objetivos, yo debo establecer umbrales, debo establecer objetivos de cara a obtener un nivel de riesgo. Debo... ¿Me copias? Sí, acá estamos. Sí, ahorita sí, se apagó. Pues sí se veía la imagen y se apagó. Ya, ya, ok, acá está bien, acá está bien. Bueno, Ya. entonces estos KRIs que representan Ujú. una situación potencial de riesgo pueden ser usados específicamente para medir alertas de riesgo. Entonces, puede ser que yo tenga ciertos indicadores que me alerten de situaciones potenciales de riesgo. Digamos, desde el punto de vista del riesgo legal, ¿cuántas denuncias estoy teniendo mensualmente y cuál es la exposición de esas denuncias que me están haciendo? Entonces puede ser que yo tenga mensualmente 2 o 3 denuncias y que los importes de las denuncias sean significativamente altas. Entonces yo estoy haciendo seguimiento al desempeño de la gestión legal
para, pues obviamente, no desear que estas denuncias se materialicen. Por lo tanto, yo le voy a tener que hacer seguimiento a la implementación de las acciones de remediación, hacerle seguimiento a todos esos componentes para que no se pueda evidenciar que hay una falta, un incumplimiento que genere obviamente algún tipo de multa o sanción. Entonces, estos KRIs, pues como todo proceso, siguen ciertas actividades, ¿no? Los indicadores clave de riesgos tienden a aportar información para poder identificar cuáles son las principales causas que se vienen materializando. Analizar el riesgo involucra también identificar las causas del mismo. Podemos establecer límites, niveles, umbrales que me permitan determinar hasta cuánto es riesgo aceptable, hasta cuánto es riesgo tolerable. Puede también permitirme medir la eficacia de los controles, sobre todo para poder obtener mejoras que me ayuden a este objetivo. Entonces, dentro de la visión de riesgos, esta situación va a tener mucho valor, ¿no? Me va a permitir inclusive medir la eficacia de los controles. Si yo tengo controles y hago seguimiento a controles, voy a poder ver qué tan eficaz son los controles en el tiempo. Y finalmente, con la información de controles y con la información de riesgos, podré estrechar alguna correlación entre estos y poder ver, por ejemplo, si un control se desempeña mal, cómo afecta esto al nivel del riesgo. Entonces, puedo tener información cruzada con respecto a lo que es propiamente dicha la gestión de controles o la gestión de riesgos y sus respectivos indicadores. Parte de la lógica de desarrollar indicadores puede ser que yo tenga que establecer indicadores que midan, por ejemplo, pérdidas esperadas o pérdidas inesperadas. Sabemos que las pérdidas esperadas son recurrentes, que tienen un comportamiento permanente y que obviamente solamente mejorando, optimizando los procesos, podremos finalmente reducir la exposición. Y en el caso de las pérdidas inesperadas, que son las que principalmente nos preocupan, en estos casos las pérdidas esperadas no deberían excederse, por ejemplo, de más allá del 10% de una exposición. Entonces, si yo estoy desarrollando la implementación y de repente el regulador me indica, no sé, pues, una multa no prevista, un evento no esperado, pues este tipo de eventos inesperados no deberían ser muy frecuentes. Sabemos que los eventos de alto impacto son de muy baja frecuencia. Entonces, si hablamos eso, es posible, es altamente probable que, pues considerando las condiciones de la operación, de repente tenga que implementar controles adicionales para minimizar las pérdidas o reducir la probabilidad de que ocurran este tipo de eventos. Entonces, tanto los controles o los indicadores que miden, por un lado, frecuencia como impacto, pueden proveer información que nos lleve a calcular o estimar las pérdidas potenciales. Entonces, estos aspectos son los que debemos considerar dentro del análisis. Acá tenemos una representación gráfica. Tenemos indicadores, pero tenemos pérdidas esperadas, tenemos pérdidas inesperadas. Las pérdidas esperadas voy a tratar de reducir el importe de las pérdidas a través de acciones, de planes de acción cada vez más eficientes. Voy a buscar reducir las pérdidas en el tiempo. Y en el caso de las pérdidas inesperadas, yo tengo que reducir, por un lado, la severidad, el impacto, y reducir la frecuencia de los mismos. Por ejemplo, si se da una gran pérdida, es posible que sea la primera y última vez que suceda eso, porque no va a haber una segunda vez que suceda ese tipo de error. Entonces, considerando esto, la información que se vaya a construir, pues puede ser sumamente, digamos, complicado la aproximación. Entonces, ya llevaríamos la forma como ser cada vez más eficientes y reducir, por un lado, la probabilidad de que sucedan estos eventos inesperados y a su vez reducir el impacto potencial de los mismos. Como tal, los procesos, los indicadores siguen un proceso, siguen ciertas actividades que son recurrentes. Entonces, desde el punto de vista del proceso, cuando iniciamos las actividades para el diseño y la selección, iniciamos un proceso básico que tiene que ver específicamente con, por ejemplo, la selección. Hay que seleccionar a los indicadores. No todos funcionan. Entonces, en algunos casos, el producto de esta situación puede llevarnos, por ejemplo, a evaluar qué acciones se pueden llevar para poder seleccionar estos indicadores. No todos los indicadores son buenos. Hay algunos indicadores que son buenos y hay otros que obviamente
podrían ser totalmente analizados o evaluados para ver si conviene. Entonces, Ujú. estas, sí, dime. Ah, ya. No, continúa, disculpa. No, no, te preocupes, tranquila. Entonces, todo el proceso inicia con la selección de indicadores. Debo categorizar los indicadores si están asociados a procesos, están asociados a procesos de negocio, procesos de soporte. Debo mapearlos, debo identificar si ese control, ese indicador está asociado a un proceso, a un producto, a un control, a un riesgo. Puede ser que yo estoy diseñando un indicador para monitorear la evolución de pérdidas de un producto. Entonces, monitoreo mes a mes la información de pérdidas reportadas por un producto. Debo identificar las fuentes de la información para verificar la procedencia de la data, para verificar que la información que se nos está remitiendo es auténtica. Puede ser que de repente todo el proceso se desarme porque no eran operaciones, no era una amenaza. Entonces, hay que entender que estas situaciones de riesgo, pues puede ser necesario tomar algunas actividades adicionales para poder minimizar la ocurrencia de los mismos. Entonces, de esta forma nosotros vamos a identificar aspectos funcionales de cara a la identificación de riesgos. Hay algunos aspectos inherentes a todo indicador, que es el indicador sigue el comportamiento del riesgo. Es decir, se diseña, se implementa, se mide, se hace gestión y se da de baja. Entonces, dado que el indicador representa un riesgo, es posible que en el tiempo el indicador replique este comportamiento para poder ver qué tal está generándose, cuántos indicadores se vienen generando producto de esta situación. Entonces, son muchas de esas definiciones las que nos ayudan, por ejemplo, a definir y establecer cuál va a ser el tratamiento de los mismos, cuál va a ser el tratamiento con respecto a la gestión. Entonces, estos aspectos funcionales son los que nosotros tenemos que entender para poder hacer un indicador que de repente tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. La fecha de fin viene vinculada con la implementación de los cambios. Entonces, si yo diseño un indicador y este indicador tiene solamente 3 meses de vida, es porque de repente seleccioné un riesgo o un control o un proceso que ya viene siendo tratado y que al final, después de 6 meses, el riesgo se mitigó. Por lo tanto, el control dejó de presentar evidencias más allá de los niveles de riesgos aceptables y tolerables. Entonces, también podemos ver este tipo de ocurrencias dentro de los indicadores. Como decíamos, hay que identificar la fuente de información, hay que identificar si es un proceso manual, si es un proceso tecnológico. Si es un proceso manual, ¿cómo va a ser el tratamiento de la búsqueda de información? Hay que ver cómo vamos a gestionar el tratamiento de la información para que luego no sea observado, en este caso no sea observado por no cumplir con los parámetros. Entonces, todas estas consideraciones de las fuentes de información, de dónde obtengo la data, pues me va a ayudar para garantizar trazabilidad del riesgo. Es decir, pues no se va a hacer en cuenta, no se va a tomar en cuenta, por ejemplo, ciertas características de información, pues tenemos que validarlas. Por eso es un atributo del indicador es que debe ser trazable, debe garantizar trazabilidad para verificar la información distribuida. Entonces, puede ser que yo tenga un proceso administrativo y dentro de ese proceso administrativo hay temas operativos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo defino un indicador de forma manual? El reporte del registro de incidencias se lleva en una hoja y de esa forma yo voy reportando el número de veces en que, por ejemplo, se presenta este tipo de ocurrencias. Entonces, es posible que no represente más allá de ciertos datos y que de repente la alimentación, al ser manual, pues no me garantiza 100% de integridad de información. De repente me equivoco y calculo incorrectamente. De repente veo algún tipo de información que me sirve, pero que en la práctica no sé cómo llevarlo adelante. Entonces, estos aspectos funcionales nos van a servir porque, por ejemplo, cuando yo quiera definir, por ejemplo, se me ocurre la periodicidad del indicador, la periodicidad va a depender del tipo del riesgo, va a depender de qué tan fácil será encontrar la información, va a depender, por ejemplo, qué hacer en los casos con los cuales el indicador no se siente cómodo en evaluar estos riesgos. Entonces, estas situaciones nos va a llevar a establecer criterios como, por ejemplo, el estado
si está implementado, si está vigente. Con respecto a la periodicidad del indicador, pues también ver cuántos de estos pueden terminar finalmente, por ejemplo, digamos, si queremos monitorear una situación de riesgo y yo utilizo un indicador de control, pues me va a permitir ver con qué frecuencia quiero monitorear, diaria, semanal, quincenal, mensual. Recordemos que desde el punto de vista de riesgos, la oportunidad en la identificación, evaluación y desembolso tiene obviamente ciertos criterios que se utilizan. Entonces, es ahí donde nosotros estamos, digamos, considerando para efectos del análisis, ¿no? La periodicidad con la cual se establece. Por ejemplo, hay ciertos indicadores que pueden ser indicadores diarios, porque miden información de gestión. Entonces, un indicador puede ser diario siempre y cuando pues la data sea diaria y me permite obviamente evaluar los impactos potenciales, ¿no? Ver cómo le pega este indicador a los riesgos. El tipo del dato, porcentaje, número, tiempo, dinero, el tipo de indicador, si es un indicador adelantado, es un indicador, por ejemplo, vinculado a cierto tipo de operaciones, de repente está vinculado con pérdidas, a procesos, a controles, y cómo va a ser la unidad de medida, cómo lo voy a medir, en porcentaje, en dinero, ¿no? ¿Cómo voy a llevar adelante esta situación? Entonces, parte del objetivo es establecer, por ejemplo, medidas que nos permitan evaluar el desempeño de un indicador, ¿no? Entonces, de repente yo necesito tener un indicador que mida tiempo. Entonces, yo no necesito tener un indicador que me diga 3 veces en el mes se cayeron las aplicaciones. La información que yo necesito es tener cuántos minutos o cuántas horas el sistema estuvo fuera de servicio, monitoreándolo de repente de forma mensual o evidenciándolo de forma recurrente con sistemas para poder obviamente presentarlo en esta exposición. Entonces, todas estas consideraciones son las que debemos tomar en cuenta. Inclusive, dentro del material compartido, se les ha hecho llegar una ficha para el diseño de un indicador. Recordemos que esta ficha, este formato, es utilizado específicamente ¿para qué? Para poder, por ejemplo, digamos, diseñar un indicador con todos los componentes que se necesitan. El nombre del indicador, el área que pertenece, quién es el dueño del indicador, a qué procesos, a qué servicios, todo esto para que podamos, digamos, construir un indicador que contemple los campos mínimos necesarios. Entonces, acá falta, por ejemplo, si el indicador está asociado al proceso, al riesgo, si está asociado al componente humano, a qué área pertenece. De repente, dentro de este mismo proceso, necesitamos también establecer, por ejemplo, la unidad de medida. ¿Cómo vamos a medir el riesgo? Entonces, todas estas características que pueden formar parte de un diseño de indicador son las que normalmente logramos tener. También los indicadores pueden ser utilizados para medir, por ejemplo, tipos de factores de riesgo, por factor de riesgo. También puede ser utilizado para medir, por ejemplo, por tipología de riesgo. Entonces, dependiendo de, dependiendo qué es lo que yo quiero monitorear, proceso, control, riesgos, podré ver el diseño de uno u otro indicador. Pero siempre tomando en cuenta que hay que buscar el indicador clave. Hay que ver cuál es el indicador clave que representa riesgo para la empresa para que podamos monitorearlo en el tiempo. Entonces, van a haber varios criterios que pueden servirnos o varios tipos de indicadores, pero no todos van a ser, por ejemplo, no todos van a cumplir sus atributos. No todos de repente son, digamos, exactos en información, o de repente no todos son, desde el punto de vista, por ejemplo, de la información, no son precisos. Entonces, un indicador con esos atributos no me sirve para efectos del monitoreo. También hay que entender que los indicadores pueden ser dirigidos al comité de riesgos, a la gerencia general, y que las áreas usuarias pueden tranquilamente, por ejemplo, considerar dentro de la evaluación cuáles de esos riesgos terminan generando algún tipo de impacto con respecto, por ejemplo, a decisiones estratégicas. Entonces, si yo voy a establecer indicadores estratégicos de riesgo operacional,
mínimamente de forma bimestral o de forma mensual, elevar estos indicadores para la toma de decisiones. El área de riesgo personal va a requerir todos los indicadores posibles, todos aquellos que se puedan considerar. Y finalmente, el riesgo vinculado con indicadores, por ejemplo, operativos, que pueden estar midiendo los procesos de las organizaciones sin, por ejemplo, sin entrar al detalle. Entonces, esta definición estratégica, táctica y operativa es la que podemos tener con respecto a la gestión de riesgos. Mientras más visible sea, mientras más sencilla sea el indicador, va a ser mucho mejor. Porque el hecho de tener, por ejemplo, no sé, se me ocurre, un indicador específico de una actividad que puede ser algo muy específico con respecto a un riesgo, de repente no me conviene llegar a ese nivel de especificidad, de repente necesito simplemente tener como parte del servicio acceso, por ejemplo, a información que le sirva para tomar decisiones. La alta dirección tiene que tener ese tipo de información. Las áreas operativas, como riesgos, como unidades de negocio, pueden también tener ciertas situaciones que se presenten, pero que de alguna otra manera, pues debemos considerarlas en el análisis. Como todo proceso, los indicadores también se enriquecen. Tienen mejoramiento continuo, tienen procesos de actualización, tienen, por ejemplo, ya la determinación de qué procesos son los que se requieren para poder dar cumplimiento a la misma. Entonces, vamos a ver cuáles de esos procesos hoy por hoy estamos, por ejemplo, considerando en el análisis. Vamos a ver qué indicadores sufren en el tiempo modificaciones. Bueno, en el tiempo los indicadores pueden enriquecerse desde la forma del cálculo, el objetivo, ¿no? Pueden verse desde el punto de vista del cálculo ciertas condiciones que pueden afectar directamente al perro. Entonces, si se está viendo que esto puede ocasionar una mejora continua o se puede optimizar los controles o los indicadores en este caso, si se puede hacer, se elevará a una mejora. En algunos casos, no todos los indicadores podrán ser mejorados. Hay que reconocer que hay ciertos procesos que están expuestos a, a una situación de riesgo y que de repente en el camino identificamos la zona de riesgo, identificamos las zonas donde, por ejemplo, ponemos trabajando para poder evaluar el impacto de los mismos a nivel de la alta dirección, a nivel táctico y a nivel operativo. Cada área, cada estatus, podría decirnos así, podría representar un nivel de riesgo. Entonces, de esa forma, lo que nosotros conseguiremos es una serie de consideraciones para evaluar la mejora continua en mi proceso. Y también hay un cuarto tipo de indicador que se llama el Key Management Indicator, indicadores claves de negocio, en la cual se puede representar cómo va la evolución de la gestión de riesgo personal. Entonces, de repente, el corte se dio y yo necesito evaluar, por ejemplo, cuáles de estas situaciones representan un riesgo para ti, ahora como dueño de ese producto. Entonces, de repente, si yo no estoy haciendo mis planes de acción, si yo no estoy cumpliendo con mi plan de trabajo, si estoy atrasado con respecto a las autoevaluaciones, podemos hacer un seguimiento de mi gestión y determinar, por ejemplo, hasta cuánto, por ejemplo, yo podría esperar que un área usuaria me conteste un cuestionario. Debo darle de repente información precisa, ¿no? 2 minutos, 3 minutos y listo. Entonces, de esa forma nosotros vamos a conseguir una mejor participación en el riesgo de la organización. Entonces, estos indicadores que son propios de la gestión de riesgo personal, podemos llevarlo a nuestra cadena de valor, a nuestro organigrama, a nuestro GAN de actividades. Entonces, allí también yo puedo ver con respecto a mis actividades cómo va el avance. Entonces, si yo tengo un proyecto o una herramienta de visión para poder hacer esto, pues podría identificar dentro de estos parámetros cuáles son aquellos que responden a los riesgos ya existentes. Entonces, si yo he llegado al mes de marzo y en el mes de marzo aún no he completado la actualización de matrices propuestas en el primer trimestre, no he actualizado el monitoreo en el GIR, no he actualizado los talleres, pues esta situación puede realmente comprometer ciertos procesos y por ende um,
por ejemplo, ver si voy a cumplir con mi objetivo semestral o mi objetivo de negocio. Entonces, muchas veces suele suceder que esta información en sí misma tiene valor, pero no la explotamos correctamente. O por lo menos no tenemos suficiente información para diseñar una estrategia. Entonces, ahí ya viene la necesidad, por ejemplo, de empezar a ver qué otras actividades se pueden llevar a cabo desde el punto de vista de este componente. Por ejemplo, llevamos un incidente materializado y van 9 eventos materializados que me están superando los $15,000, ¿no? En este caso, si se me está excediendo, si se está excediendo, por ejemplo, los riesgos que me están llevando, podrían tomar algún tipo de acción. Por ejemplo, acá yo tengo 3 analistas con 3 procesos distintos. Uno ve autoevaluaciones, el otro ve gestión de incidentes y el otro ve planes de acción. El analista 1 y el analista 2 están cumpliendo, sí, con cierto atraso, pero nada significativo. Pero el analista 3 está totalmente atrasado en los riesgos vinculados con planes de acción. Entonces, si eso es así, yo tendría, por ejemplo, que considerar dentro de la salida estas aplicaciones para poder anularlas, para poder saber qué es lo que tengo que hacer para poder modificar y poder garantizar el cumplimiento. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos decir que el analista 3 está incumpliendo de forma sostenida sus actividades y a nosotros, el área de riesgo personal, nos está exponiendo a una multa o sanción porque estamos haciendo un mal uso de un activo de información. Entonces, estas consideraciones son las que inclusive nos podemos llegar a ver por tipo de, por ejemplo, de actividad ejecutada. Entonces, si yo le hago seguimiento al analista 3, yo tengo que darle retroalimentación, tengo que ayudarlo para que esa aguja que esté en rojo, pues se vuelva amarilla o se vuelva verde. Entonces, todas esas consideraciones son las que nosotros debemos tomar en cuenta para poder ver de qué manera podemos utilizar los indicadores y gestionar los indicadores de esa manera. Hasta aquí, la gestión de indicadores, hemos visto, es bastante sencilla. No hay mucho más por hablar porque obviamente los indicadores se diseñan sobre la base de los riesgos identificados. Entonces, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna inquietud? Sí, tengo una consulta. Si bien es cierto, los KRI y los K6, cuando, bueno, he revisado lo que es la gestión de riesgo operacional, me rijo en lo que es UMANGES, DRO y aparte el Manual de Gestión Integral de Riesgo. Pero los KPIs, no los he visto ahí o de repente son propios de cada proceso. Disculpa que no te escuché mucho, justo pasó el avión. ¿Me puedes repetir la pregunta? Los KPIs Ya, son propios de cada proceso. así es. Ya, y esos indicadores clave entonces los saca cada jefe de proceso, cada dueño del proceso. No necesariamente, porque por ejemplo, si es un indicador de control, ya, tú como riesgos dices, a ver, yo quiero monitorear controles, ¿no? Tú como riesgos, tú sabes, por ejemplo, cuáles son tus riesgos claves. Y tú dices, Ya. a ver, esos riesgos claves tienen controles claves. Entonces quiero evaluar la efectividad o el cumplimiento de ese control en el tiempo. Entonces tú te pones a monitorear uno o más de un control que tiene ese proceso. Entonces imagínate, digamos, estamos en el proceso de logística y dentro del proceso de logística hay una actividad de control que es, por ejemplo, la validación de la información de los proveedores. Entonces tú dices, mira, para mí un riesgo clave está vinculado con los riesgos de proveedores. Entonces dices, ok, sin haber mediado análisis, dices, ya, entonces yo tengo cierto nivel de riesgo. Entonces quiero monitorear los controles o el control clave vinculado. Entonces dice, a ver, este control se ejecuta diariamente. Mi monitoreo puede ser diario, podría ser, puede ser mensual, puede ser mensual. El control, o en este caso el indicador, no necesariamente me lo define el área usuario. El control puede venir como una decisión del área de riesgos para monitorear la evolución del control o la evolución del riesgo, indistintamente. Ah, ya, está claro, ya está bien. Genial. Entonces, parte del temario que vamos a revisar y empezamos ahora. Hoy tenemos hasta las 6 o 7. 7 creo, ¿no? 5, 5, ¿no? 5, 5, 5. No 5, me, de 3 a me había 5, confundido, me sí. había confundido. No. Entonces, hoy vamos a avanzar eventos de pérdida, ¿ya? Estamos bastante avanzando a buen paso.
Ah, dentro de la gestión de eventos de pérdida, hay una primera definición que se tiene que tomar en cuenta, que es entender qué es un evento y qué es un evento de riesgo operacional y qué eventos no son de riesgo operacional. Por ejemplo, un evento es un suceso. Puede ser un evento de riesgo operacional, de continuidad, de seguridad, puede ser un evento tecnológico también. Un evento de riesgo operacional es aquel evento que ya me está generando un gasto extraordinario, ¿no? Me está generando un gasto operativo producto de un error en la ejecución de un proceso. ¿Ok? En pocas palabras, me mide cuánto estoy gastando con respecto a una falla operativa. Por ejemplo, un error en el procesamiento, en el cálculo, por ejemplo, de pago de impuestos, me está costando una multa de SUNAT. Ok, ¿no? Me está midiendo un error en el proceso de cálculo de impuestos. ¿Mm? Pero eso es porque directamente me está generando una penalidad. Hay otros tipos de ocurrencias que representan, que no necesariamente representan, digamos, las afectaciones de los riesgos, pero hay un componente. Por ejemplo, la cuasi pérdida. La cuasi pérdida es un evento que por un evento fortuito no se materializó la pérdida. Por ejemplo, ah, se me ocurre, proceso tecnológico, ¿no? Estamos en un proceso tecnológico, estamos haciendo una evaluación, estamos autorizando un control de cambios para hacer un pase a producción y justo el día que estamos haciendo la verificación de las funciones, sucede, hay una ocurrencia, pero el banco no pierde, la empresa no pierde. Entonces, la cuasi pérdida es casi una materialización de la pérdida, pero por una situación totalmente ajena, por un evento totalmente fortuito, no se materializa la pérdida como tal. Entonces, la cuasi pérdida son ese tipo de ocurrencias en las cuales por casi perdemos, ¿no? Casi perdemos, casi nos multan. ¿Por qué? Porque hubo una situación, por una causa totalmente ajena a la empresa, no se materializó la pérdida, ¿no? Entonces, esas son las cuasi pérdidas. No es una pérdida operativa, digamos que es un incidente que tuvo pérdida cero. Ya. Los ingresos no percibidos responden a, a las interrupciones del negocio cuando se da una falla tecnológica, pero que es ingreso que dejo de percibir. Por ejemplo, unas 4 horas de interrupciones. En esas 4 horas dejé de cobrar comisiones. En esas 4 horas dejé, por ejemplo, de generar ingresos como negocio, captación, colocación, rentabilizar el dinero, en pocas palabras. Entonces, el ingreso no percibido no es una pérdida operativa. ¿Por qué? Porque no estoy perdiendo, simplemente dejé de percibir. El cliente hoy no puede pagar un servicio, vendrá mañana. Y yo igual le cobro la comisión. Pero como impacto al negocio es importante porque me permite conocer cuáles de esos riesgos, por ejemplo, deben ser considerados para el análisis del riesgo como tal. Entonces, estas consideraciones son las que pueden llevarnos a, por ejemplo, infravalorar o sobrevalorar los eventos de pérdida. Otro componente vinculado al ingreso no percibido es el lucro cesante. El lucro cesante es ya directamente los ingresos no percibidos, no los ingresos, sino las operaciones de negocio no percibidas por una falla. Por ejemplo, durante una hora de interrupción, dejé de captar clientes, dejé de abrir cuentas de ahorros, dejé de desembolsar préstamos. No es una pérdida, es simplemente lucro cesante. Es decir, lo que me representaría el costo de oportunidad ante una interrupción. Por ejemplo, se caen los sistemas tecnológicos. Se caen los sistemas tecnológicos y estoy 4 horas sin poder, por ejemplo, aperturar cuentas de ahorros, abrir cuentas de ahorros, abrir cuentas de depósito a plazo fijo. No tengo sistemas para, por ejemplo, desembolsar un préstamo. Entonces, son situaciones que pueden, de alguna u otra manera, em, tener un impacto al negocio, pero no me representa, por ejemplo, no me representa una situación de riesgo como tal, porque simplemente el negocio se ve interrumpido. Hay un impacto al negocio como tal. No hay una situación de pérdida. ¿Por qué? Porque no estoy perdiendo.
Simplemente estoy dejando de desembolsar. Se cayó el sistema. El cliente quiere cobrar un crédito. No se le puede desembolsar. Regresa más tarde y se le desembolsa. Un cliente quiere abrir una cuenta. No se puede abrir la cuenta porque no hay sistema. Pues vendrá más tarde. Entonces, si lo ves desde el punto de vista comercial, el lucro cesante mayormente está vinculado con ocurrencias que no te permiten, por ejemplo, desde el punto de vista del negocio, te puede interrumpir tus actividades, te puede afectar tus actividades. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entender que esto puede ser contraproducente para el negocio. Imagínate, un día sin sistemas. Es un día que no captas, es un día que no puedes colocar, es un día que no puedes desembolsar un préstamo. No estás perdiendo, no, pero es un día menos de los días laborables. Entonces, por un día puedes dejar de alcanzar tu meta. Por un día puedes dejar de colocar. Es un día menos de colocación. Es un día menos de captación. Entonces, hay un ingreso que puede verse afectado por esta situación. Y el lucro cesante representa aquella situación donde, por ejemplo, la empresa asume una responsabilidad por una falla y compensa al cliente. Entonces yo decido suspenderle al cliente el cobro del mantenimiento de su tarjeta este mes, porque yo me equivoqué. Asumo o sea, proveo una concesión comercial porque esto puede ocasionarme que la empresa, por ejemplo, se vea afectada operativamente y luego, de repente, para congraciarse conmigo, pues para congraciarme con él, pero como cliente, obvio algunas comisiones y no se los cobro. Entonces, eventualmente, la concesión comercial, el derecho de recibir este tipo de operaciones, pues puede ser de mucha utilidad para conocer, por ejemplo, cuántas veces o cuántos de estos errores operativos la empresa está asumiendo. Muchas veces la concesión comercial oculta una falla operativa. Por ejemplo, hace poco nomás, un banco en Lima tuvo un problema operativo. Les cobró doble el mantenimiento de cuenta. Y a los 2 días mandó un correo. ¿Sabes qué, señores? Nos hemos equivocado. Les vamos a desembolsar, le vamos a reembolsar la comisión cobrada en exceso. Y para este mes no le vamos a cobrar un mantenimiento de cuenta. Entonces, todos aquellos que dijeron, bueno, me has cobrado doble, me lo devolverás. Y sí, efectivamente se lo devolvió. Pero para evitar un tema, una incomodidad al cliente, le ofrecieron que al mes siguiente no le iban a cobrar ninguna comisión. Entonces, esa concesión que yo le doy al cliente puede ser una salida de dinero que tú, por una estrategia comercial, prefieres obviar, porque obviamente prefieres mantener al cliente y no perderlo, que, por ejemplo, tomar algún tipo de acción y que no me represente, no me genere ningún tipo de riesgo porque estoy, por ejemplo, en otro tipo de canal. Entonces, muchas veces estas definiciones, la concesión, la cuasi pérdida, los ingresos no percibidos, a veces se mal entienden, ¿no? Caso típico, falla tecnológica, se caen los sistemas y dices, hemos perdido dinero, han habido pérdidas económicas. ¿Cuál es la pérdida económica de la interrupción de un sistema? No, es que has dejado de colocar. Sí, pero el cliente se le desembolsa mañana. ¿Cuál es la pérdida económica? No, es que hemos dejado de captar dinero. Captaremos mañana. ¿Cuál es la pérdida económica? No hay una pérdida económica en un incidente tecnológico, a menos que se haya tenido que reponer un activo tecnológico por algún quebranto, un daño, y ahí sí podría haber una pérdida como tal. Pero en una interrupción del negocio no hay necesariamente una pérdida económica. Hay ingresos no percibidos, hay lucro cesante, eso sí, hay lucro cesante. ¿Por qué? Porque durante esas horas que no había sistemas, no pude abrir cuentas, no pude abrir cuentas de plazo, no pude de repente desembolsar un préstamo, no pude, por ejemplo, iniciar el registro de una operación para conocimiento de la empresa. Entonces tenemos que encontrar qué criterios pueden ser utilizados para evaluar, ¿no? Para evaluar este tipo de concesiones. Todo proceso de administración de base de eventos de pérdida parte de tener un procedimiento de recolección. Es decir, ¿cómo aseguro una adecuada recolección de incidentes y eventos que pueden tener un impacto potencial? Entonces, por ejemplo, para mí,
la recolección de los eventos de pérdida, pues puede ser, por ejemplo, identificado y documentado por el área respectiva. Entonces, a mí me debe quedar claro es qué es lo que debo recolectar, a quién le debo reportar, con qué frecuencia debo recolectar, cómo lo voy a reportar. Porque obviamente, si yo soy el usuario y yo tengo que reportar este tipo de ocurrencias, pues ocurrencias que son operativas, ocurrencias que pueden ser no operativas, ocurrencias que no tienen ningún tipo de impacto. Entonces, dependiendo de esto, es que se puede establecer, por ejemplo, una casuística para poder distinguir los casos cuando, por ejemplo, no hay una adecuada precisión con respecto al origen de la pérdida. Entonces, a mí me debe quedar claro quién, qué, cómo, cuándo debo reportar un incidente. Muchas empresas establecen que el incidente se reporta ni bien se toma conocimiento. Pero obviamente la información, ni bien se toma conocimiento, va a ser muy básica. ¿Cuándo debo reportar un evento de pérdida? ¿A fin de mes? Cuando se toma conocimiento, entonces ya son reglas de negocio que uno establece. Normalmente el evento de pérdida se toma conocimiento, o sea, se reporta al área de riesgos, ni bien se tome conocimiento. Entonces ya va a depender qué criterios va a manejar riesgo operacional para complementar esta información, porque de repente yo como área usuaria no tengo el detalle de, por ejemplo, la afectación económica, no tengo el detalle de la causa del evento, no tengo esa información, solamente sé que pasó. Entonces, para efectos prácticos, hay que también establecer algunos criterios para poder, por ejemplo, completar información. Normalmente, por ejemplo, las áreas usuarias solamente reportan el día de la ocurrencia, día y hora, si se puede conocer, el proceso afectado, el área afectada, si hubo impacto, describirlo, si hubo pérdida, estimarlo, en qué proceso fue, en qué control o qué control falló, si es que se puede identificar. Entonces, ya con esa información preliminar, ya se puede hacer una investigación. Riesgo operacional puede hacer una investigación para poder determinar la causa raíz del evento. Muchas veces la causa raíz tecnológica no se puede identificar porque el área tecnológica, el área de soporte, pues toma la información, evalúa, registra, pero ya de repente en otra oportunidad, por ejemplo, se establece de qué manera, por ejemplo, puede haberse generado esta situación, cómo pudo haber afectado a la empresa. Muchas veces los procesos de soporte o los procesos de la organización pueden reportar incidencias o eventos. Entonces, una incidencia puede reportar operaciones, una incidencia lo puede reportar el área legal, el área de recursos humanos, el área de tecnología, el área de negocios. Incidentes, ocurrencias de pérdida cero. Obviamente, yo como área usuaria no necesariamente tengo la información de la pérdida, porque de repente yo no veo la pérdida, yo solamente veo la incidencia. Entonces, hay que establecer cuáles de esas ocurrencias pueden, por ejemplo, convertirse en una pérdida potencial. Entonces tenemos, por ejemplo, si las fallas tecnológicas me están generando recurrentemente interrupciones al negocio, puedo monitorearlas. Pero si adicionalmente esas incidencias tecnológicas terminan generando una pérdida, puedo registrarlas en la cuenta contable de tecnología. Estamos hablando ya de empezar a ordenar la casa para poder definir y asignar por cuenta contable los casos donde, por ejemplo, ya hay algún tipo de afectación. Entonces, toda área es susceptible de proveer información sobre las ocurrencias, cualquier área de la empresa, ya sea incidente o ya sea un evento de pérdida. Obviamente, los eventos de pérdida requieren un tratamiento de información mucho más detallado. Necesitas saber el importe de la cuantía, la asignación del producto, la línea de negocio. Se necesita saber, por ejemplo, la fecha con la cual se hizo este tipo de procesos. O sea, una serie de campos que pueden ser de repente inclusive hasta incómodos para poder generar, dado que pues, se necesita, pues, por ejemplo, tener información o detalle de información correspondiente a algunas actividades que de repente el área usuaria tiene el detalle. Puede ser que yo no tenga el detalle, pero el área usuaria sí lo tiene y el área usuaria debe proveerme información. Dentro también de esta dinámica tenemos que establecer
¿cómo va a ser el proceso operativo para el registro de un evento de pérdida? Pues normalmente el área usuaria identifica el evento y reporta el evento al área de riesgos. El área de riesgos evalúa el evento, clasifica el evento, determina el impacto del evento y ya tiene la información lista para ser procesada. Y a partir de ello, pues por ejemplo, el proceso vinculado, pues si se materializó la pérdida, se asigna la cuenta contable para que contabilidad lo registre como tal. Pero si el evento no registró ninguna pérdida, fue simplemente una ocurrencia, pues se lleva en el registro de incidencias para tomar conocimiento de que una incidencia se materializó, pero que no terminó generando pérdida. En algunos países, por ejemplo, el regulador exige que se debe, por ejemplo, que se debe valorizar los eventos que no generan pérdida, para poder determinar finalmente cuántos de estos pudieron haber generado una pérdida superior, una pérdida mayor. Entonces, si yo hago el ejercicio de la valorización del evento, puede ser que yo determine un valor X. Eso no se registra contablemente. Simplemente se toma conocimiento y se valoriza el incidente para poder tener una idea de lo que potencialmente hubiera sido la pérdida si es que este error no se hubiera corregido. Entonces, estas consideraciones son las que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque a partir de ello, si tecnología aprueba la solicitud, pues esta regresará directamente a, por ejemplo, al análisis, ¿no? Al área usuaria para retroalimentar, ver las oportunidades de mejora, diseñar e implementar las mejoras. Riesgo operacional, pues comunica los resultados de la evaluación, se identifica que las causas fueron sistémicas, las causas fueron humanas, se pueden generar indicadores para monitorear la evolución del riesgo materializado y finalmente se informa al comité de riesgos para conocimiento. Entonces, este pequeño flujo determina cómo se van a dar las actividades de cara al tratamiento de los riesgos. Entonces, mucho de esto va a servir para esos objetivos primarios. Vamos a ver también que dentro de estos mismos criterios, la identificación de las fuentes de evento, de las fuentes de riesgo, pues obviamente hay que tener conocimiento de dónde estamos obteniendo la información. De repente obtuvimos la información a través de una comunicación, de un correo, o de repente la información, la fuente de la información es un chisme. Podría ser. Hay que identificar responsabilidades para la captura de incidentes y eventos. ¿Quién hace qué? Pues el gestor de riesgo debe reportarme incidentes y eventos. El área de riesgo personal pues tiene que evaluar dentro de sus parámetros lo que yo puedo, por ejemplo, diseñar. Entonces, todas estas consideraciones son las que debemos tomar en cuenta para que a partir de ello podamos decidir, ¿no? Si damos tratamiento o no. La asignación de responsabilidades es muy importante, porque es a partir de eso, por ejemplo, que podemos determinar si es que el control falló, fue porque el control estaba mal diseñado o porque el responsable del control no ejecutó el control. Durante la información de la captura del evento de pérdida, tenemos que buscar capturar la mayor información posible para tener conocimiento de qué es lo que sucedió mal, qué falló, fue un componente humano, falló un componente, por ejemplo, X, o finalmente fue un sistema. Entonces, parte de la idea de hacer este tipo de ejercicios es poder determinar la causa determinante, la causa raíz del evento y poder obviamente poner en custodia hasta que podamos tomar algún tipo de acción. Entonces, tenemos que considerar dentro de los eventos de pérdida actividades de validación, verificar la correcta asignación de la fuente del riesgo o en todo caso de la clasificación del riesgo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que nosotros tenemos un evento de pérdida? Y ese evento de pérdida se debe a una falla en el componente humano y una falla en el componente del proceso. La gran pregunta es, ¿a qué categoría de pérdida se le asigna? ¿A fraude? ¿A procesos? ¿A quién se asigna esta situación? Entonces, muchas veces puede darse el caso que esta situación
de la gestión le corresponda al responsable del proceso. ¿A quién le corresponde administrar reportar los eventos de pérdida? Al jefe del proceso. Entonces, se lo asignamos al jefe del proceso, este lo revisa con el gestor de negocios y este a su vez registra los eventos materializados. Entonces, hay una serie de actividades que pueden ser llevadas a cabo para poder sincerar la exposición de los riesgos. Entonces, todo este ejercicio de captura de eventos nos va a llevar a tener una base de eventos con información que va a ser necesaria para la evaluación. Entonces, vamos a ver que de repente durante este ejercicio hemos, por ejemplo, capturado información de la línea de negocio, el producto, el evento, ¿no? La fecha de identificación, la fecha de contabilización, la línea de negocio, ¿no? Todos esos aspectos mínimos a considerar. Pero también debo agregar información o debo en todo caso verificar que la información también está, por ejemplo, de la mano con la identificación de las causas del riesgo, las causas del evento. Una cosa es la descripción del evento y otra cosa es la descripción de la causa del evento. Entonces, puede ser que yo solamente registré el evento. No, sí, se dio una pérdida de $1000 porque pasó esto, esto. Ok, perfecto. Pero, ¿cuál fue la causa real? ¿Cuál es el importe real de esta operación? Entonces, yo tengo que tomar en cuenta el efecto de la carta presente y la carta futura, determinar estos, completar los campos que están en la base de eventos. De repente yo necesito identificar, por ejemplo, el producto. ¿A qué producto está vinculado a la pérdida? ¿O a qué servicio? ¿O a qué proceso? De repente necesito conocer si es que la pérdida se dio en la capital o se dio fuera de la capital. También porque de repente si yo tengo un nivel nacional, un evento nacional, esta me va a significar, por ejemplo, una captura de información para poder retroalimentar. Entonces, estas situaciones son, por ejemplo, atípicas porque puede ser que yo tenga necesidad de registrar más campos del debido. Por ejemplo, la línea de negocio, ¿no? Si la línea de negocio está identificada, en buena hora. Yo necesito de repente identificar, aparte de la causa, necesito identificar el control vulnerado, necesito identificar si es un proceso que fue afectado tecnológicamente, qué aplicación fue, qué módulo fue. Entonces, hay mucha información que puede ser complementaria en este proceso para la identificación del evento de pérdida. Entonces, puede ser que yo tenga un set de cuentas contables para, por ejemplo, gastos extraordinarios y recuperaciones por riesgo operacional. Entonces, yo manejo un set de cuentas contables por tipología de fraude y manejo un set de cuentas contables por ingresos no contables. Entonces, todo esto me va a servir para poder, ¿qué? Pues tener un orden en las cuentas contables. Se da un evento de pérdida de caja. La pérdida de caja, normalmente el mismo día se le cobra al trabajador. Pero digamos que ese día, por mala suerte, el trabajador pierde 10.000 soles y no tiene 10.000 soles en la cuenta. Entonces, se puede crear una cuenta pendiente deudora hasta que se resuelva, ya sea con recursos propios o ya sea con un préstamo. Entonces, si yo estoy yendo para, por ejemplo, considerar esta situación dentro de los procesos, podría ir y dentro de esta misma considerarla para, por ejemplo, considerarla para los temas de recuperación o considerarla, por ejemplo, para un tema de ordenamiento. Las cuentas contables, por pérdida operacional y por recuperos, son de utilidad porque me va a permitir llevar un orden. ¿Cuántas pérdidas tengo por fraude? ¿Cuántas pérdidas tengo por procesos? ¿Cuántas pérdidas tengo por tema de actividades comerciales? Entonces, todo esto me va a dar una idea de cómo se distribuyen las pérdidas en la organización. Y si hay recuperos, de la misma forma. ¿Qué recuperos estoy teniendo por ejemplo, fraude interno? Si he logrado recuperar algo de la pérdida materializada. O de repente por temas de activos materiales. Yo definí ciertos criterios que de repente no me fue considerado en la copia, no se consideró dentro del análisis el manejo de las cuentas contables y al final el área contable
sin saber a qué cuenta pertenece, lo asigna a su criterio. Entonces, hay que entender también cómo voy a definir la operatividad para el registro y verificación de las cuentas contables. Puede suceder, inclusive, que un mismo evento pueda tener más de una posible pérdida. Y sí, es posible. Es posible que un solo evento pueda tener más de un posible impacto. Por ejemplo, el evento de riesgo vinculado a, no sé, multas y sanciones. Aparte de ese evento, podemos tener dos riesgos vinculados a la misma ocurrencia. Entonces, o eventualmente podríamos tener más de una posible consecuencia. Entonces, todas estas consideraciones pueden ser de utilidad para poder extender y, obviamente, visualizar los impactos potenciales que se derivan de una situación de riesgo. Y, obviamente, tomar acciones preventivas para poder vincular, para poder mitigar aquellos riesgos que se derivan de un mismo evento de pérdida. Por ejemplo, ¿no? El caso del evento múltiple, de las pérdidas por fraude de tarjeta de crédito. El ataque es uno solo, es solamente un ataque, pero ha comprometido más de 100 tarjetas. Entonces, ¿cuál es el importe recaudado? El importe recaudado es, o mejor dicho, el importe que se perdió es todo lo que se tiene materializado hasta ese momento. ¿Podría darse el caso que más adelante se incrementen las pérdidas? Claro que sí, pero tendría que ajustarlo, tendría que registrarlo contablemente en otro mes, porque si ya pasó un tiempo, yo no puedo editar el cierre contable. Eso pasa, por ejemplo, localmente, en Colombia, por ejemplo, se ha definido que si has registrado por error algún importe o alguna calificación, se tiene que subsanar para corregirla, pero no dentro de un plazo administrativo legal. Entonces, muchas de estas situaciones son las que tenemos que consentir para poder evaluar las acciones de remediación. Tanto los eventos de pérdida tienen gastos directos y gastos indirectos. Los gastos directos están involucrados directamente con el evento, con la muerte. Gastos indirectos, pues, tienen que ver directamente con ocurrencias que se han presentado y que obviamente han generado digamos, gastos adicionales, ¿no? Digamos, producto de una falla operativa, el personal se quedó a trabajar. Y producto de esto se generaron gastos extraordinarios. Entonces, en ese caso, no hay nada más que hacer, sino simplemente verificar qué pérdidas se han materializado, inclusive las pérdidas indirectas, y obviamente también tener en cuenta el lucro cesante, que puede ser, por ejemplo, una estimación de lo que ocurrió. Por ejemplo, en Panamá, el regulador pide que se estime cuánto hubiera sido una pérdida si es que no se materializó. O sea, hasta cuánto pudo haber sido una pérdida por un evento no materializado. Entonces ellos tienen que hacer unas estimaciones, determinar, por ejemplo, lo que pudo haber sido. Entonces le ponen un valor. Entonces, cuando ya analizan el riesgo, dicen, ah, mira, de forma fortuita no se materializó la pérdida. Y como no se materializó la pérdida, pues esta eventualmente hubiera tenido un impacto de X. Entonces, ya de esa forma, lo que nosotros estamos haciendo es conocer el impacto potencial y a partir de ello, obviamente, ver cuánto más hubiera sido el fraude potencial. Entonces, esas consideraciones son desde el punto de vista del análisis del riesgo, pues interesantes porque nos permite conocer los impactos. Tenemos impactos financieros y tenemos impactos, por ejemplo, del negocio. El impacto al negocio es la afectación del lucro cesante, que no es necesariamente pérdida, pero representa un impacto de indisponibilidad. Ese impacto de indisponibilidad es la que puede obviamente ocasionar ese tipo de ocurrencias, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces, todas estas consideraciones que tienen que ver con, por ejemplo, la estrategia para el tratamiento de los eventos de pérdida, la evaluación, por ejemplo, que tiene que hacerse para poder determinar las afectaciones o eventualmente los procesos comprometidos, obviamente
son mecanismos que nos permiten, por ejemplo, valorizar el riesgo. Entonces, perdón, valorizar la pérdida. Entonces, nosotros tenemos que los riesgos están vinculados a ciertas, por ejemplo, causas. Los eventos están vinculados a causas y que obviamente dentro de estos procesos, tanto los eventos como los riesgos pueden tener más de un posible impacto. Entonces, puede darse el caso que tengamos, por ejemplo, un evento de pérdida, pero ese evento de pérdida tuvo más de un posible impacto. Hubo per se la pérdida económica, hubo dentro de esta misma situación pérdidas vinculadas con, por ejemplo, gastos indirectos, y producto de esta situación se generaron obviamente también afectaciones que comprometieron impacto al negocio. Entonces, todo este esquema de evaluación es el que, por ejemplo, nosotros podemos tomar en cuenta para evaluar las posibles consecuencias de un evento. Por ejemplo, una falla operativa que me generó una contingencia legal. Esa contingencia legal adicionalmente me costó costos y tasas, me generó abogado, me generó pagos judiciales, de tarifas judiciales, y todo esto forma parte de un solo evento. Cuando se materialice la pérdida, yo le debo sumar a esos costos el importe de la pérdida. Entonces, suele suceder que nosotros, por ejemplo, dentro del análisis de riesgos, no necesariamente consideramos todos los riesgos que se vinculan directamente con, por ejemplo, las pérdidas materializadas. ¿Qué pasa cuando hay un evento? Por ejemplo, el caso de un ataque de tarjeta de crédito, ¿no? Las pérdidas se materializan, identifiqué 100 clientes afectados, se reconoció la pérdida de los clientes, la empresa perdió ese tramo de las pérdidas y obviamente como tal se registra contablemente la pérdida por fraude externo. Pero al cabo del tiempo, se identifican que hubieron más clientes afectados. Corresponde al mismo evento, sí, pero ese evento contable ya se registró. Entonces, de repente lo que podríamos hacer es agregarle a las pérdidas materializadas ese componente para conocer cuánto más finalmente terminó costándonos dichas pérdidas. Cuánto finalmente terminó gestándose estas pérdidas para, por ejemplo, la organización. Entonces, muchas veces vamos a ver que por un tema de, digamos, de seguimiento, de control, necesitamos evaluar los impactos. ¿Cuánto más nos costó? La tipología de los eventos de riesgo, de los eventos de pérdida, pueden también incluir las líneas de negocio, los productos. Por ejemplo, un evento de pérdida puede haber generado un impacto en más de una línea de negocio. La línea comercial, la línea de banca minorista, todo esto puede formar parte del proceso, entonces, del evento. Entonces, puede ser que yo tenga un evento monolínea que afectó solamente una línea de negocio, como que también puedo tener un evento multilínea que afectó a más de una línea de negocio. Entonces, esas consideraciones son interesantes tenerlas porque puede pasar el caso de que ante ciertas indisponibilidades tenemos un evento que afecta a más de una línea de negocio, ¿no? Por ejemplo, una caída de los servidores que afectan a varios procesos y que producto de estos varios procesos nos multaron, ¿no? Nos generaron una multa porque había varias actividades regulatorias que no se llegaron a comprometer, que no se llegaron a ejecutar. Entonces, esta situación puede ser considerada como útil para poder evaluar los casos en los cuales las pérdidas fueron multilíneas, afectaron a más de una línea de negocio. Entonces, esos son criterios que hay que tomar en cuenta porque muchas veces la casuística es bastante amplia y pueden llevarnos, por ejemplo, a ver y evaluar los casos en los cuales, por ejemplo, la empresa tuvo que asumir
una pérdida mayor o tuvo que asumir otros gastos indirectos porque finalmente no los vimos o no los contemplamos en el análisis. Ya esto es un trabajo mucho más preciso para poder identificar los casos de tipo multilínea o los casos que se deben cuando se hace el análisis, de, de ocurrencias, tenemos que identificar, por ejemplo, la causa raíz. Pero muchas veces suele suceder que la causa raíz no se percibe a primera instancia. Tenemos una causa inmediata. Y la causa inmediata es la que percibimos a primera instancia. Falló sistemas. Causa inmediata, falló sistemas. No sé qué exactamente de sistema, pero falló sistemas. Luego viene una causa específica, que es, no falló pues todo, sino falló específicamente la, la programación, el código del sistema. Bueno, causa específica. Y de repente no es la causa exactamente, entonces de repente hay una causa raíz, que es la causa determinante, que fue la que permitió con claridad identificar qué sucedió, qué factor del componente tecnológico falló y que generó obviamente una afectación al negocio. Entonces, este tipo de situaciones son las que podemos nosotros considerar para efectos del análisis y poder determinar cuánto de estas situaciones pueden generar una pérdida. Entonces, si yo identifico la causa determinante e implemento acciones correctivas para evitar que vuelva a suceder, yo estoy obviamente consiguiendo una, una acción de remediación que me va a permitir, que va a evitar que vuelva a presentarse este tipo de ocurrencias en el futuro. Entonces, todos estos criterios son los que nosotros podemos tomar en cuenta para el análisis de los riesgos vinculados, por ejemplo, a las pérdidas operativas. Entonces, ya vamos a ver cómo este tipo de ocurrencias pueden finalmente ser administradas, ¿no? Determinando la causa raíz de un evento de pérdida, puedo ver que existen otros eventos vinculados a la misma causa raíz y resolviendo la causa raíz de una de estas, poder resolver varios problemas a la vez. Entonces, hay que ver que puede haber inclusive hasta cruce o varios eventos de pérdidas asociadas a la misma causa. Pues puede ser que dentro de este proceso pueda yo estar evaluando qué acciones de remediación se tienen que implementar para poder resolver en una misma modificación todos aquellos, por ejemplo, situaciones que exceden los riesgos que la empresa puede estar dispuesta a aceptar. Entonces, muchos de estos criterios de la gestión de los eventos de pérdida puede inclusive llevarnos a calificar las pérdidas por tipología, ¿no? Clasificación de Basilea. En ese caso, pues voy a tener que tener el nivel 2 o incluso hasta el nivel 3 para asignar la tipología. Entonces, he tenido una pérdida operativa, pero esa pérdida operativa fue por una debilidad en un control y fue explotado por un externo. Entonces, allí tenemos como causa inmediata una debilidad de procesos. En la ejecución, entrega y gestión de procesos falló, pero también se dio un fraude externo. Hubo una intención de dolo externo que se materializó. Entonces, ¿cómo lo categorizamos? ¿Cuál fue la causa relevante? ¿El factor externo o la debilidad de proceso? Pues hay que determinar si es que esto realmente representa un fraude, o realmente un fraude externo que aprovechó una vulnerabilidad, o era simplemente una debilidad del proceso que hoy no lo conocíamos, que propició la pérdida. Entonces hay que entender y hay que leer bien el evento para describir si es que representa realmente una situación de riesgo para la empresa para poder continuar con otras actividades de análisis. Entonces, puede ser que yo tenga que clasificar la primera línea y diga, ok, la causa relevante fue la debilidad del proceso, que obviamente fue aprovechada por un atacante externo. Entonces, ¿cuál es la causa raíz? La falla en el proceso. Entonces, yo podría asignarle esa pérdida a la categoría ejecución, entrega y gestión de procesos, porque esa fue la causa que propició la pérdida, el ataque. Entonces, si no hubiera habido esa falla,
de repente el ataque no hubiera prosperado, el ataque externo no hubiera prosperado. Entonces, son consideraciones que se podemos tomar para poder evaluar ciertas respuestas y poder obviamente implementar algunas estrategias que nos lleven obviamente a, por ejemplo, identificar y evaluar estas situaciones a un nivel de detalle, a una situación de nivel 2 o 3. Algunas consideraciones económicas, algunas consideraciones de cara a los eventos de pérdida, ¿no? Los eventos de pérdida pueden ser consolidados en un solo importe, ¿no? Imagínate, un ataque de clonación, 100 tarjetas comprometidas, eso suma $10,000. No son 100 impactos, no son 100 eventos, es un solo evento que afectó a 100 clientes. Entonces, todos esos clientes van a entrar con un único ID de evento. Es un evento múltiple. Es un evento que se presentó, que afectó a varios clientes. Entonces, la tipología sería un evento múltiple, un evento que sucedió a varios clientes en forma continua. Entonces, tengo que valorizar el impacto económico. Tengo que ver si es que producto de esta situación se incurrió en algunos otros gastos para evaluar el impacto económico de la pérdida. Hay que evaluar, por ejemplo, que dentro de la valorización de esto hayamos considerado y hayamos asignado correctamente la pérdida a la cuenta contable definida, que podría ser esta cuenta contable que tenemos como referencia. Entonces, ya vamos armando una serie de criterios que nos va a permitir establecer y definir cómo va a ir nuestra administración contable, cómo va a ir nuestro registro. De repente necesitamos incluir los costos de oportunidad, intereses y gastos. ¿Por qué? Porque la falla operativa generó un gasto que la empresa está asumiendo. O de repente generó intereses. Un error, un pago tardío generó intereses contra la empresa. Entonces hay que sumarle los intereses, pero no el lucro cesante, porque el lucro cesante, como vimos, no es una pérdida, es simplemente una afectación que se dio que podría obviamente haber generado una pérdida adicional, pero no es evento de pérdida, no es. Inclusive hasta podríamos ver afectaciones que se dan sobre variables de mercado. Un error de un operador de mercado de mesa de dinero que por un error operativo registra un tipo de cambio incorrecto o se demora en el procesamiento de la información y terminamos pagando un exceso en un mercado volátil. Entonces, allí hay un sobrecosto que se está pagando por una falla operativa. Entonces, la medición de este tipo de actividades puede inclusive generarme algún tipo digamos, dentro de la organización, la necesidad de tomar algún tipo de medio, algún tipo de parámetro para que cada vez cuando se establezca o se presente este tipo de problema, ya no se llame ya no se llame a analizar, a evaluación, sino directamente se aplique como un procedimiento. Entonces, todo este tema de la administración de los eventos de pérdida son muy ricos porque la casuística es bastante amplia. Hay que evaluar, por ejemplo, dentro de los criterios, si es que la afectación del evento tuvo que tuvo que un activo ser reemplazado. Si el evento que se materializó ocasiona el reemplazo de un activo, eso me es una pérdida, eso es un gasto extraordinario. O si el activo no fue reemplazado y se utilizó solamente un mantenimiento, un gasto de mantenimiento, no es un evento de pérdida, es solamente gasto de mantenimiento. Muchas veces suele pasar que se confunde el concepto de lo que es el gasto extraordinario con, por ejemplo, no sé, pues, una falla operativa, que no fue un gasto extraordinario, por ejemplo, ¿no? La empresa tuvo un error operativo y producto de ese error operativo se quedaron horas extras a trabajar, pero esas horas extras no se pagan. Pero el banco tuvo que asumir, por ejemplo, el desplazamiento de los colaboradores, porque se quedaron hasta de madrugada. Entonces, vale de taxi. Ese vale de taxi forma parte de un gasto que la empresa no tuvo que haber asumido y que finalmente por un tema de concesión lo acepta porque su personal se quedó trabajando hasta tarde. Entonces, hay que entender que hay ciertos costos que forman parte del plan de mitigación, pero no necesariamente forman parte del evento de pérdida. Entonces,
Si hay un gasto que yo incurro en una acción de remediación, no es una pérdida. Forman parte del gasto del plan de mitigación. Si hubiese sido que el evento de pérdida me hubiera generado ese tipo de gasto, en ese caso sí tendría que ser registrado. Entonces, no necesariamente las consideraciones, por ejemplo, de impacto o de afectación es igual para todos. O sea, hay que tener mucho cuidado también para evitar caer en una clasificación que pueda generarnos algún tipo de problema o inconveniente con la evaluación de los riesgos. Entonces, esas consideraciones tenemos que entenderlas para que cuando hagamos una evaluación de los eventos de pérdida sean asignados correctamente. Y ya estamos terminando esta presentación de los eventos de pérdida. Hay que considerar que no es un evento de pérdida los ingresos no percibidos. Si dejamos de colocar o dejamos de cobrar una comisión, no es un ingreso, no es una pérdida, es simplemente es un ingreso no percibido. El lucro cesante, la cuasi pérdida, no son eventos de pérdida. Los eventos que, por ejemplo, aún no se encuentran materializados en los estados de resultados, es decir, aún no se registra contablemente, está en proceso de cuenta pendiente o investigación, no es una pérdida. La provisión que se hace por un castigo de un juicio, ya se pasa como un parte de la pérdida operativa, por ejemplo. La provisión, sí, la norma dice que la provisión ya debe considerarse parte de la pérdida operativa. Los ingresos percibidos por un evento de riesgo personal, por ejemplo, me roban una motocicleta y la moto tiene seguro, pero contablemente la moto vale la tercera parte del valor comercial. A mí me reponen el valor comercial. Entonces, en ese caso, en donde la recuperación resultó mayor que el costo del evento, no se tipifica como un gasto positivo. Es decir, los eventos de pérdida son pérdidas, son salidas de dinero. El evento de pérdida no es un ingreso. Entonces, no podríamos tipificar el ingreso de un evento de pérdida como positivo. No netea, no se hace neto, en pocas palabras. Los ingresos percibidos por riesgo personal no forman parte de los eventos de pérdida. Y las concesiones comerciales sí forman parte de la base de eventos de pérdida, pero siempre y cuando no se atribuya a una falla operativa. Entonces, esas consideraciones pueden llevarnos a evaluar y entender cuál es la exposición que tiene la organización como tal. Entonces, dependiendo de esta situación, nosotros podemos definir algunas estrategias de recuperación. Normalmente las entidades tienen hasta 3 tipos de recuperación. La autorrecuperación, que puede ser a través de una recuperación administrativa, se lo cobra a un trabajador, se lo cobra al cajero. Si nos ponen una multa, el colaborador que generó la multa lo paga. O si hubo una pérdida de caja, lo paga el colaborador. Una autorrecuperación. Recuperación vía seguros, a través del cual, por ejemplo, aplicamos una póliza y nos recuperamos. O a través de un tercero. De repente, para trabajar con un proveedor, le exigimos una carta fianza, le exigimos un seguro. Entonces, ante una eventual pérdida que me puede ocasionar, me recupero vía el contrato. Entonces, de esa forma, logramos transferir el impacto a un tercero. Yo tengo un gasto y tengo un recupero. Recupero vía autorrecupero, vía seguros o vía póliza de terceros. La idea es que nosotros no tengamos que asumir la pérdida que puede generarnos un proveedor. Para eso hay un acuerdo de servicio, para eso hay ciertas cláusulas en el contrato que permite, por ejemplo, asignarle la responsabilidad a un tercero cuando éste me ha propiciado una pérdida. Entonces, de esa forma, nosotros nos cobramos de su factura, nos cobramos de su póliza, de su carta fianza, ante una eventualidad de que perdamos dinero. Entonces, son estrategias que se pueden llevar a cabo para poder transferir el impacto de un riesgo, de una pérdida. Y obviamente, dependiendo a quién nos estamos dirigiendo para el tratamiento de la comunicación, es que podemos establecer frecuencias de reporte. Entonces, de repente, al comité de riesgos
le debo reportar de forma mensual todas las ocurrencias acontecidas y haciendo especial énfasis en aquellas ocurrencias de alto impacto. Al directorio, de forma periódica, bimestral, trimestral, las principales pérdidas materializadas, y a las áreas usuarias, pues de forma mensual, todas aquellas pérdidas que se han producido en sus procesos o en su área, para que ellos ya diseñen acciones correctivas y que puedan obviamente subsanar este tipo de problema. La idea de este mecanismo, y con esto terminamos este capítulo y también la sesión del día de hoy, es entender que hay eventos esperados y hay eventos inesperados. Los riesgos que ya están identificados y están materializados son eventos recurrentes, ¿no? Yo sé que la pérdida de caja es un tema recurrente, entonces es un evento esperado y ya está identificado como riesgo. Pero si se materializa un evento inesperado donde no hay precedente, donde no hay, digamos, controles, ese evento inesperado me va a propiciar crear un nuevo indicador o crear, en este caso, perdón, crear un nuevo riesgo en la cual yo debo inscribir el riesgo vinculado al evento de pérdida, en la cual yo pueda, por ejemplo, determinar qué control, qué proceso, qué responsable del control falló, evaluar el área, el producto, evaluar, por ejemplo, eh, qué propició la pérdida, y para eso yo tendré que registrar un riesgo operativo vinculado al evento inesperado. Entonces, debe haber una retroalimentación entre los riesgos identificados y materializados y los eventos potenciales para poder yo tener y mantener actualizada la base de eventos de pérdida. Entonces, ya con esto, lo que podemos terminar de decir es que todo evento esperado debe reflejarse con un riesgo. Los eventos inesperados requieren la inscripción, el registro de un nuevo riesgo en el mapa de riesgos, asociándolo al proceso, al área, identificando controles, identificando el producto asociado a la línea de negocio, todo aquello que tenemos que tener en cuenta para poder evitar que otra vez nos vuelva a suceder un evento similar. Entonces, ahí tenemos una estrategia para el tratamiento de los eventos inesperados. Registrarlos, monitorearlos en el tiempo con indicadores y también desde el punto de vista de los eventos de pérdida, gestionarlos, registrarlos y gestionarlos para, pues, obviamente, implementar acciones correctivas y evitar que ese mismo evento se vuelva a repetir. Entonces, con esta lectura, con esta visión de la administración de la base de eventos de pérdida, pues damos por culminada la sesión del día de hoy. El día de mañana estaríamos revisando tópicos de riesgo operacional y riesgos legales, y el día viernes estaríamos terminando revisando la parte de la gestión de riesgo tecnológico y este otro componente de tópicos de riesgo, tópicos avanzados de riesgo operacional. Esta es la quinta sesión. Ok, mañana no tenemos Sí, sesión. mañana no tenemos que el día jueves, sí tiene razón. Sí, El la próxima sesión, sí. claro, el viernes de 3 a 5 y luego lunes, y la otra semana lunes y miércoles. Sí, y lunes y O sea, miércoles, ya sí. Y 3 con eso ya sesiones. terminaríamos todo el programa. Ya, una consulta sobre la Sí, base de eventos de pérdida. sí. Es como buena práctica, sería de bueno de conocimiento a toda la empresa, la base de eventos de pérdida. ¿Cuál es el objetivo para poner conocimiento? ¿Para que todas las áreas reporten, te refieres? No, para que todas las áreas reporten sí hay hay un Excel que se les envía para Ya. que ellos llenen, pero de ahí para que tengan conocimiento de todas las áreas, los eventos de pérdida, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido Mira, y a cómo. veces, por un tema de Sí. desarrollo de cultura de riesgos, es Ujú. recomendable que la empresa, los colaboradores, tengan conocimiento de lo que sucedió, para que Ya. ellos, pues, nuevamente, sean más cuidadosos y obviamente, si saben que están expuestos a esos riesgos, pues tomen precauciones. Entonces, imagínate, ¿no? Yo diría más que a toda la organización, a los procesos involucrados. Porque, por ejemplo, a mí que me haces remitiéndome información de un evento de pérdida de tecnología. Ah, qué pena, sucedió. Sí, bueno, tienen que tener cuidado.
A mí no me suma. Pero sí de repente dentro de tecnología, socializar el evento de pérdida para que ellos aprendan y digan, ah, sí, bueno, sí, efectivamente tenemos que hacer esto, 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 y bueno, evitar que nos vuelva a pasar. Socializar el evento de pérdida es bueno, porque va a permitir también reforzar la cultura de riesgos. Date cuenta que ya es un evento materializado, ya está costándole a la empresa, ya no es algo posible, probable, ya es algo materializado. Y va a haber responsabilidades, porque inclusive esta auditoría puede llegar a decir, ok, ¿quién no hizo su tarea? ¿Quién no ejecutó el control? ¿Quién ejecutó mal el control? Entonces, como ya hay una materialización, la socialización del evento puede ayudar a, digamos, a que la gente sea más precavida, ¿no? Siempre ayuda, pero tienes que verlo dentro del proceso o los partícipes del proceso para que ellos también aprendan y digan, ok, no nos va a volver a suceder eso, entonces vamos a tener que tener cuidado. Pero si tú me mandas, yo trabajo en caja y me mandas, por un tema de socialización, me envías un informe de pérdidas del área de tecnología, no te voy a procesar eso, no te entiendo, o sea, no es un proceso que yo maneje, pero sí me mandas, por ejemplo, un fraude, una estafa que hubo en una oficina y me dices, oye, mira, por si acaso hubo este fraude en la oficina X, por si acaso, tú ten cuidado porque tú también estás en el proceso oficina, ¿me entiendes? Entonces, socializar el evento de riesgo es bueno, pero tienes que verlo dentro de los procesos afectados para que los partícipes del proceso puedan también aprenderlo como una oportunidad de mejora y que ellos también tengan más cuidado para una próxima vez. Allí sí podríamos socializarlo, pero en procesos opuestos no tendría mucho sentido, porque no le sumaría valor agregado a un área de caja, conocimiento de pérdidas operativas en el proceso logística, por ejemplo. No le suma. Pero si yo soy de caja y me envías como conocimiento un fraude que hubo en el proceso de caja en otra agencia, eso sí me va a servir. Voy a tener que tener cuidado cuando ve ese tipo de operaciones. ¿Entiendes? Sí. Ah, ya, perfecto. Ya, ahora sí me queda claro. Bueno, pues entonces terminamos la sesión del día de hoy. Hemos acabado 8:43. Estamos bien dentro de los parámetros. Entonces, nada, damos por terminada. Si no tienes otra inquietud, otra consulta, te voy a hacer llegar el día de hoy la presentación, porque creo que no te han enviado la presentación. ¿Ya has podido acceder al enlace de la carpeta compartida del Classroom de Google para que puedas ver todo el material? Sí, fue un enlace de Google que hay, pero es del año, hay años 20 y 21. Ya, lo que voy a pedir es que ordenen, lo que tú tienes que revisar son las carpetas que responden a las hojas ¿cómo le llaman ahí? Del handbook, creo que le llaman así, donde están una serie de carpetas que es el material de soporte. El material de soporte sí es información que lo elaboraron en el año 2021 y la presentación es la presentación que estamos revisando. Entonces, el material de estudio, el material complementario sí es material del año 2021, efectivamente. Ya, y el material de ahorita sí, sí lo tengo. Eso sí me lo han enviado. La que estás exponiendo sí lo tengo. Ah, ya, perfecto, perfecto. Eso quería saber si que te habían compartido o habías tenido acceso para que lo vayas revisando. Ok, entonces quedamos hasta aquí nomás. No, sí lo tengo. Y ya continuamos entonces el día viernes. Sí. Ok, perfecto. Entonces nos estamos viendo, El Silvia. día viernes, ya. Muchas gracias. Ok, a ti, gracias. Chao. Ya, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.